Hola chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a la clase correspondiente a la unidad 2 de la materia práctica profesionalizante 3. Acuérdense que esta materia se llama proyecto integrador. Vamos a trabajar cuestiones en este caso con el Padlet que les subí a la plataforma y vamos a abordar temas ligados a la ética y al ejercicio profesional de la T en primera instancia con el primer Padlet, y en una segunda parte vamos a hablar de la formación continua, la supervisión, y les voy a explicar todo el tema del autocuidado porque venimos manejándonos con esa guía. Sobre la base de eso, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a explicar la actividad que ya subí a la plataforma, van a tener tiempo para hacerla, no va a haber ningún apuro porque es una actividad larga, después se las voy a explicar. Van a tener 20 días más o menos para hacerlo porque es una actividad, como les dije, larga. Bien. Vamos a hablar un poco de la ética. Tienen deontología profesional, pero yo consideré tomar una parte del programa para hablar de la ética profesional dentro del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, tal como vamos a ir recorriendo en este Padlet, o en este pizarrón digital, como me gusta decir a mí, va a tener que ver con repensar el ejercicio profesional del acompañante terapéutico basándonos en determinados tipos de ejes o de armadores conceptuales, si se quiere. Primero vamos a hablar de lo que es un eje, aunque parezca una pavada es necesario, porque un acompañante tiene que estar en eje, no está de más trabajar el concepto de eje. Vamos a hablar de la moral, ya tuvieron filosofía, tienen que trabajar la moral para hablar desde la ética, también es otro concepto. Vamos a hablar de la deontología profesional como concepto también, y del código de ética. La primera actividad o una de las actividades va a tener que ver con analizar el código de ética de la ATRA, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. El proyecto integrador nos remite a la cuestión de la ética para poder pensar todo el tiempo el qué hacer de nuestra tarea en el ámbito de la salud mental y el ejercicio profesionalístico. Siempre el acompañante, como dice ahí, debe estar brindando un ejercicio profesional ético. Nosotros somos soporte de un proceso de trabajo desde la práctica profesional. Siempre las estrategias van a contribuir a la mirada ética y a una intención y a un propósito. Toda estrategia tiene un objetivo y un plan de trabajo, como ya hablamos. Como verán, debajo de cada instancia van a tener los videos que van a tener que trabajar en la actividad que les pasé. ¿Sí? Los tienen pinchados acá. Hacen clic acá y automáticamente van a poder acceder al video. Lo mismo acá abajo. Tienen dos videos más. Estamos ubicados en la primera columna. Vamos a pasar a la segunda, ya a hablar específicamente de lo que es un eje. El libro y el texto plantea cuestiones propias de la práctica. ¿En qué sentido? Plantea esto de pensar al acompañamiento terapéutico como un eje, pero hay que definir lo que es un eje. Piensen que un eje es como una varilla que atraviesa un cuerpo giratorio. Uno, si está en eje, tiene que estar todo el tiempo girando alrededor de algo. Tiene que ver con qué, con que si yo digo que estoy en eje, estoy trabajando con un razonamiento, con un tema predominante en un discurso, con el sostén, con el orden. Siempre si alguien está en eje es porque está en el centro de algo. Siempre un acompañamiento terapéutico tiene que tener 4 ejes de trabajo. Esos 4 ejes van a permitir darle estabilidad al rol profesional y al cuerpo giratorio que seríamos nosotros, chicos. Un dispositivo dentro de otro dispositivo. Tenemos 4 ejes: supervisión, terapia personal, la formación continua y el trabajo en equipo. Repito, como bien dice ahí en el pizarrón digital. Supervisión, terapia personal, formación continua y trabajo en equipo. Siempre todos estos puntos, ¿sí?, que hablábamos de respecto a estas definiciones de eje, van a estar ligados al encuadre del tratamiento de una terapéutica. El centro de algo va a ser el paciente, nosotros le damos sostén a ese paciente, determinamos ciertas conductas, le damos razonamiento. Pero siempre que hablemos de varilla que atraviesa un cuerpo giratorio, tiene que ver con que nosotros somos el cuerpo giratorio y necesitamos de estos 4 ejes para poder trabajar. Repito, supervisión, terapia personal, formación continua y trabajo en equipo. Bien, ahora tenemos que hablar de la moral. Moral es una cosa, ética es otra cosa, deontología es otra cosa. Si hablamos de moral, hablamos de reglas que tienen las personas o los grupos. Siempre van a estar aplicadas a la vida cotidiana de las personas. Nosotros podemos decir que una conducta es moral o inmoral, tomando en cuenta determinados patrones o determinadas ideas propias de nosotros, ¿sí?
Y siempre las normas, los valores van a ser propios de cada sujeto. Sus reglas, sus valores morales van a guiar sus acciones y juicios, como me pasa a mí y nos pasa a todos. Puede ser algo que esté mal, bien, inmoral, moral, correcto o incorrecto. Eso es la moral. Todos los seres humanos tenemos códigos morales que nos marcan cómo relacionarnos, qué hacer, cómo no hacerlo, de qué manera manejarnos. Ahora bien, la moral, ¿sí?, es trabajada por la ética, porque la ética tiene que ver con una responsabilidad profesional, tiene que ver con una manera de ser y con un carácter. Cuando yo genero determinadas actividades de manera repetida, empiezo a instalar esas actividades como actos, los empiezo a formalizar como hábitos y esa conducta humana termina, ¿sí?, generando un hábito, se empieza a instalar. Vamos a modificar eso que está ahí porque automáticamente corrige el programa. Ahí estamos. Etimología de la deontología. Si hablamos de lo que es la deontología, hablamos de que la primera parte de la palabra es el deon, que significa lo debido y lo conveniente. En cambio, logía va a tener que ver con el tratado o el estudio de un conocimiento. Si yo fusiono deon y logía con las letras to, ¿sí?, voy a fusionar y voy a explicar que la deontología tiene que ver con el estudio o el tratado de lo debido, lo que el acompañante terapéutico tendría que hacer, que es lo que vamos a poner en debate hoy con la actividad que ya le subí. La ética es el objeto de estudio de la deontología, según este libro. La manera de ser, de comportarnos, que se instala como un hábito, es evaluada por la deontología, ¿sí? Bien. Estos 3 videos van a hablar sobre la ética, las delimitaciones del acompañante terapéutico y sobre la ley del acompañante terapéutico que surgió en una provincia para poder trabajar estas cuestiones. Por ende es importante que lo vean para hacer la actividad. Bien. Moral, dijimos que tiene que ver con lo propio de las personas, con las reglas propias. La ética tiene que ver con los hábitos y el carácter. Y la deontología tiene que ver con el estudio de lo debido o lo que uno tiene que hacer en un campo profesional. Ahora, ¿qué es un ejercicio profesional ético? Siempre tengo que trabajar éticamente basándome en la reflexión sin juzgar al otro. Es decir, no tengo que pararme desde la moral para generar un ejercicio profesional. No tengo que hablar desde la subjetividad. Tengo que criticar desde lo ético de manera constructiva para crecer y madurar, para poder integrar todo lo que uno va a hacer en un proceso de práctica profesional. ¿Cuál es la principal ventaja, chicos? Favorecer el beneficio del acompañado, teniendo en claro un encuadre, una estrategia, un tratamiento de lo debido, se va a poder entender que el acompañante terapéutico es un profesional de la salud que merece respeto, chicos, que tiene identidad profesional, que tiene un plan de trabajo y que tiene un código deontológico. Es necesario trabajarlo desde lo práctico en cualquier ámbito de la práctica profesional. Si yo trabajo éticamente desde el ejercicio profesional, voy a tener responsabilidad y voy a tener compromiso. Eso me va a dar un marco legal de trabajo, va a dar un marco científico, va a dar un marco teórico y el encuadre, inexorablemente, chicos, va a ir de la mano de la ética. La estrategia se trabaja en conjunto. No somos acompañantes si no estamos con un paciente, pero si no estamos con un equipo. Ya lo vamos a hablar con el tema de la ley de Córdoba y de Entre Ríos. La ética es lo que nos marca, ¿sí?, la previsión, la negligencia o el mal plan. Lo que no se hace está del otro lado de la ética. El acompañante sin regulación, ¿corre el riesgo de mala praxis? Sí, corre el riesgo de mala praxis. El problema es que no hay una ley nacional a nivel deontológico que nos permita establecer lo que pasa con un acompañante a nivel nacional, pero vamos a hablar del tema de la práctica profesional y el tema de la legalidad. ¿Por qué? Vamos a hablar de la utilidad del código de ética. ¿Qué pasa con el código de ética? Falta un código de ética nacional, una ley que reglamente el rol de la T de manera uniforme. Sin embargo, algunas provincias cuentan con esta legislación. Córdoba es una, Entre Ríos es otra. Si se fijan, los libros que en mayor medida nosotros trabajamos a lo largo de toda la carrera son cordobeses, ¿sí? Son de Dragoto y Frank. Hay muchos libros que tienen que ver con la experiencia de Córdoba. Clínica de las Fronteras es cordobés. ¿Qué pasa? El código de ética, que fue el que le subí desde el ATRA, que le da una mayor nomenclatura y un mayor orden al acompañante terapéutico, tiene que ver con un como sí desde lo ético, ¿sí? Uno tiene que repensar la práctica desde la regulación cotidiana, desde el quehacer respecto de la responsabilidad profesional, porque si no queda todo en el terreno de la suposición y es lo que no hay que hacer. ¿Qué elementos constituye la ética? Normas, derechos, obligaciones. Si yo tengo normas, derechos, obligaciones, tengo un encuadre, tengo un plan de trabajo, tengo un equipo
y lo que tenemos que construir a través de las prácticas profesionalizantes y del rol de la T es una identidad profesional confiable, chicos. Es necesario trabajar con eso. Vamos a hablar de los códigos de ética desde Entre Ríos y desde Córdoba. En ambos hay miradas diferentes en este proceso. Vamos a analizar el código de acompañantes terapéuticos de Paraná. En el artículo 12 habla de las responsabilidades del técnico en acompañamiento terapéutico. Una de mis mejores amigas que vive en Gualeguaychú trabaja con acompañantes terapéuticos, ella es psicóloga, pero todos los acompañantes tienen matrícula. Todos tienen una carrera terciaria atrás que los avala como técnicos en AT. ¿Cuáles son las responsabilidades según este código de Paraná? Se trabaja en interdisciplina, todo el tiempo se estudia, eso le da prestigio a la profesión, se supervisa, ya después vamos a ver las diferencias y vamos a retomar lo que vimos en práctica 2 entre coordinación y supervisión, siempre hay que supervisar y hay que ver nuestros límites al momento de trabajar. Eso lo plantea en Entre Ríos. Sin embargo, en Córdoba habla de una definición más propia del agente de salud, con una ley 10.393. ¿Qué pasa con el acompañante terapéutico? Tiene formación teórica práctica, trabaja con la cotidianidad del paciente, con la calidad de vida, siempre supervisando y siempre en interdisciplina. Y este artículo es muy importante, lo voy a marcar acá, que acompaña este video que está acá abajo de la jornada de equipo justamente de Córdoba, en la cual se habla de que hay estrategias de trabajo en todo acompañamiento terapéutico. Pero ¿quién relaciona y quién manda y quién determina esas estrategias? El profesional tratante. Hay alguien que genera una demanda. Cuando hablamos de la demanda, hablamos de un profesional, psicólogo, psiquiatra, médico, psiquiatra justamente, un profesional que pueda trabajar con estos ejes. El acompañante terapéutico tiene una labor auxiliar en el proceso de salud mental, pero siempre trabaja en equipo. ¿Por qué? ¿Y en qué me voy a basar? En los puntos en común de ambas leyes. Es importante cotejar las semejanzas y las diferencias de las leyes en un proceso de acompañamiento terapéutico. ¿Cuáles son los puntos en común? Primero, el acompañante terapéutico es un profesional de la salud mental. Si tiene marco legal, tiene ética, tiene ontología, tiene un código que avala el rol y lo legitima a nivel profesional. Tanto la coordinación como la supervisión son labores diferentes. Coordinar es una cosa, supervisar es otra. Acuérdense que el coordinador está dentro del equipo y el supervisor trabaja de manera externa. Pero siempre la T va a depender del coordinador, de la práctica cotidiana, de la diaria, del momento en el cual él, AT, ejerce su práctica. Y esto es muy importante, chicos, se los martillé toda la carrera, creo. El acompañante terapéutico no debe trabajar sin equipo. Trabaja siempre con un equipo para estar respaldado. La responsabilidad siempre es compartida. Y el equipo está armado por los acompañantes terapéuticos, el profesional tratante, sea el terapeuta, médico, psiquiatra, psicólogo y un coordinador. Lo ético, dentro de todo este proceso de trabajo, o lo deontológico, lo debido, sería contar con un supervisor para poder trabajar esos puntos ciegos y esas cuestiones que tienen que ver con la práctica cotidiana. Siempre el coordinador lleva a cabo el tratamiento, todo lo que tiene que ver con la logística, la comunicación, la administración, todo lo que tenga que ver con el día a día y el montaje de la T. Sin embargo, el supervisor es alguien externo y con conocimiento que viene a dar luz a los puntos ciegos en el dispositivo del acompañante terapéutico. Revisa, ajusta estrategias, se trabaja con el estilo. Ahora bien, un coordinador puede ser supervisor también, establecer esta doble vara. Es complicado de manejar. ¿Cuál es el concepto que se tiene que tener en cuenta? El de autoridad terapéutica. Si alguien tiene autoridad, tiene formación, tiene experiencia, puede ser coordinador y puede ser supervisor. Ahora bien, ¿cómo trabajamos en equipo? Trabajando con un otro. El otro piensa distinto, es otro, ¿sí? Se trabaja desde el equipo con ciertos beneficios, como dice ahí. En primer lugar, sistematiza las reuniones. Yo trabajo en equipo, superviso, coordino, expongo mi ideología, expongo mi marco teórico, puedo trabajar de manera interdisciplinaria, como me gusta decir a mí, transdisciplinaria, integro las miradas, los enfoques y promuevo el intercambio de recursos y estrategias. Siempre se trabaja en equipo y se trabaja con un otro, y una T nunca trabaja sin equipo. ¿Por qué? Porque necesita intercambiar puntos de vista, porque uno puede quedar cargado, cansado, harto, y el contenido emocional se descomprime cuando uno puede hablar con ese otro. Es sumamente importante. Entonces, parados en la unidad 2, primera parte, vimos qué pasa con la ética en la práctica profesional de la T, que es un eje, cuáles son los 4 ejes de la T, como bien dice ahí abajo,
supervisión, terapia personal, formación continua y trabajo en equipo. Hablamos de la moral, que tiene que ver con las reglas propias de la persona. Hablamos de la ética, que son los hábitos que tiene la persona y el carácter respecto de su cotidianidad. Hablamos del tratamiento de lo debido, que es la deontología que hay entre el juego y el rol del AT. ¿Qué es lo debido o qué es lo que tiene que hacer el AT y lo que no también? Porque uno tiene derechos, obligaciones y pautas de trabajo. Hablamos de lo ético, que apunta a lo reflexivo y a entender las responsabilidades, y hablamos del código de ética o el código deontológico desde Entre Ríos y Córdoba, e hicimos un cotejo de las dos cosas. Esto en primera instancia. Ahora bien, el segundo Padlet va a trabajar varios de estos ejes que decíamos del trabajo del AT. Dijimos que eran supervisión, como dice ahí, supervisión clínica, terapia personal y formación continua. Vamos a hablar de eso. Ya de trabajo en equipo hablé que era el primer eje, ahora vamos a trabajar estos tres. Ahí dice, formación continua, terapia personal y supervisión clínica, evitar el burnout, fomentar el autocuidado. La formación continua es lo que están haciendo ustedes todo el tiempo, digo, más allá de la situación, de la distancia, de estar viendo este video, la formación continua es necesaria y está ligada, como dicen Olavarría y Mansilla, con el autocuidado. De hecho, hay un video acá abajo que hace referencia a esto, que es el siguiente. Dice, para prevenir el burnout es necesaria la formación. Por eso les pido que vean todos estos videos para hacer la actividad. Bien, hablábamos que la formación continua está ligada al autocuidado. Mientras más aprendo, más me puedo resguardar en la práctica cotidiana. ¿Qué pasa? Puedo aprender, pero si tengo una autovaloración negativa de mí mismo, me voy a sentir ineficaz e incompetente. Y en realidad, mientras más aprendo, más sé, y si más sé, mejor puedo trabajar y tener claridad teórica y tener claridad técnica para poder armar las cuestiones. Esto nos permite abordar mejor las situaciones y poder trabajar mejor en lo cotidiano. La iniciación en el rol de la T va a disparar ansiedad, duda, miedo. Hay una integración que es poca entre lo conceptual y la acción en sí. No hay recetas mágicas, ya lo saben. En la cancha se ven los pingos, la clínica es procesal, es diacrónica, es el paso a paso, es el caso por caso. Me quedó una rima. Y el conocimiento va a tener que ver con que uno pueda respirar y trabajar cuestiones que tienen que ver con bajar la ansiedad y tratar de mejorar la práctica cotidiana sin tanta exigencia. No hay resultados rápidos, ya lo saben. Uno puede estudiar mucho, pero la realidad es que tiene que desarrollar las habilidades blandas, la empatía, la comprensión, la flexibilidad, y siempre es importante capacitarse para no quemarse, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver después. Información mata incendio. Ya se los voy a explicar. Segundo eje, o tercer eje mejor dicho, terapia personal. Siempre nosotros los acompañantes tenemos que hacer terapia porque es un recurso necesario e ineludible para conocernos a nosotros mismos. Vemos las emociones, vemos nuestro discurso frente a los pacientes, vemos nuestro lenguaje no verbal, analicemos en la terapia nuestra conexión con la realidad, con nosotros mismos y con el paciente. Hay que detectar nuestros factores de riesgo, que pueden ser positivos o negativos, chicos. Hay que detectar recursos propios para evitar pasarse de rosca o para evitar el agotamiento. Acá tienen un video de burnout donde se explica todas estas cuestiones del síndrome del quemado. Bien. Vamos a meternos con el tema de la supervisión. Como ya lo vieron el año pasado y lo retomamos ahora, la coordinación está dentro del equipo, la supervisión está fuera. Es un elemento necesario para el desarrollo de la T. La supervisión, ¿por qué? Porque puede ser individual o grupal, se resuelven viñetas clínicas, se co-construye el saber, se trabaja en la clínica de lo cotidiano con el paciente y con el AT. Sin embargo, el proceder del AT siempre es un área de riesgo. Entonces la supervisión funciona como una instancia de control que nos va a permitir a nosotros redescubrir espacios, ver qué nos pasa con los pacientes, con la institución, con el equipo, con otros profesionales, cómo nos sentimos nosotros como personas. Siempre la supervisión va a estar ligada a la deontología porque tiene que ver con el tratamiento de lo debido. Y tiene que ver con lo ético porque va a marcar cuáles son los hábitos, las costumbres que yo tengo, que puedo considerar éticamente acertados, pero deontológicamente por ahí no. Cuando hablamos de supervisión hablamos de verbos correctos, hablamos de guiar, crear, colaborar, co-construir, de poder trabajar estas cuestiones. Si hablamos de supervisión, en la vieja mirada hablamos de control, jerarquía, autoritarismo, rigidez, cara seria. Sin embargo, hoy la
cara cambia, hay una nueva mirada. ¿Por qué? Porque en realidad quien supervisa tiene que promover el compartir, el explorar, el crecimiento mutuo, el intercambio. No tiene que ser una cuestión verticalista o rígida como pasa muchas veces en las instituciones. El supervisor tiene que ser una autoridad, tiene que hacer crecer, tal como decimos. La supervisión tiene que ser o autogestionada o la institución la tiene que brindar. Ahora, ¿quién supervisa? Como ya saben, el psicólogo con experiencia en acompañamiento terapéutico, hello, o acompañantes terapéuticos con experiencia, que tengan congruencia ética, valores y claramente el título de técnico. Ustedes pueden coordinar acompañamientos terapéuticos desde su rol. Ahora bien, si hablamos de la supervisión, tenemos que analizar cuáles son las finalidades. Siempre hay expectativas respecto de la supervisión y hay objetivos. Siempre el foco en la supervisión es cuidar al profesional. ¿Para qué? Para que el profesional también pueda promover el autocuidado. Siempre hay que trabajar el contenido emocional del profesional, sea acompañante terapéutico, sea psicólogo, para descomprimir y encontrar el contenido técnico y estratégico, pero ver qué es lo que sostiene esta cuestión emocional. Hay que apuntar al perfeccionamiento y entender que la supervisión es un espacio que brinda autenticidad a la tarea y es un espacio confidencial, que puede ser individual o puede ser grupal, pero siempre va a haber igualdad de roles en esa construcción. ¿Qué pasa con el supervisor? El supervisor tiene que entender todas las dificultades, pero tiene que ver con una exposición, un intercambio de visiones para generar un aprendizaje multidireccional. ¿Qué es lo que yo espero de un supervisor? Que tenga experiencia, tenga técnicas, tenga operatividad y pueda desbloquear la tarea, que se pueda desarrollar una actividad. ¿Dónde está el éxito de la supervisión, chicos? Revisar la historia de vida de cada uno de nosotros para poder ver el pasado, el presente y construir un nuevo futuro. Es sumamente importante eso, chicos. Que entiendan que un acompañamiento terapéutico se arma en un devenir, en un presente constante. Pero, sin embargo, esa supervisión es grupal todo el tiempo. Es necesario trabajar con un otro. ¿Qué ventajas uno tiene trabajando desde lo grupal? Tiene múltiples miradas, escucha muchos planes de acción diferentes, se enriquece porque ve los recursos que uno tiene y cuáles son los de los demás, y equilibra también los aportes del equipo. Si hay alguien que quiere destacarse, tiene que estar homogeneizado. Si bien hay heterogeneidad porque cada componente trabaja de manera diferente, se trabaja en relación a una estrategia. Bien. Hasta ahí vamos. Esto es lo que vimos en primera instancia, en la segunda parte de este Padlet. Ahí estoy yo con anteojos. Y acá abajo vamos a hablar de las 3 visiones respecto de la supervisión. Del burnout, información mata incendio, como les dije, y esta cuestión del autocuidado y de la calidad de vida. La supervisión se plantea, según estos autores, como un espacio entre dos. Como el acompañamiento terapéutico es un espacio entre dos, la supervisión también es un espacio entre dos. El AT lleva una escena, el terapeuta trabaja esa escena y en función de eso se realiza un plan de trabajo respecto a lo que le pasa al paciente. Hay 3 visiones importantes en una supervisión. ¿Qué le pasa al paciente o qué mirada tiene el paciente sobre sí mismo, siendo uno el que va a supervisar? ¿Qué mirada tiene el terapeuta sobre el paciente que está trabajando? ¿Y qué mirada tiene el supervisor respecto de ambas partes, del paciente y de quien está atendiendo? Entonces hay una triada. La mirada que tiene el paciente de sí mismo, la mirada que tiene el terapeuta sobre el paciente que uno va a supervisar y la mirada que tiene el agente externo, el supervisor, respecto a las dos cosas, del paciente y del profesional que está generando la intervención. En cambio, Baring-Goltz plantea que es un espacio privilegiado. Sí, la supervisión es un espacio privilegiado, pero que tiene ciertos objetivos. Toda supervisión tiene objetivos. Conceptualizar el caso, ver las estrategias, los objetivos, ver el estilo de trabajo también de quien está supervisando, quien está trabajando, el contexto y, como les dije, evitar el desgaste o el burnout para poder trabajar tranquilos. Siempre nos tenemos que cuidar nosotros en ese sentido. Siempre hay que buscar la autoobservación para poder lograr generar disonancias en el profesional. Esas disonancias o eso que le resuene le va a permitir estructurar la práctica. Siempre el análisis va a tener que ver con la vida personal del profesional, cómo lo personal se cuela en lo laboral y puede afectar. Siempre el supervisor tiene que promover una mirada clínica con un abordaje técnico. Y sin embargo, esto lo agrego yo. Hay que trabajar también los objetivos. Nosotros somos un dispositivo dentro de otro dispositivo y nos tenemos que cuidar en este abordaje. Bien. Síndrome del burnout. Lo vieron en teoría y práctica de la T. Síndrome del quemado. Desgaste emocional. Para eso le subí
acá 2 videos que van a tener que trabajar después sobre el síndrome de burnout. Voy a emular a Jacobo, billetera mata galán, contacto mata currículum, información mata incendio. ¿Por qué decimos que la información mata incendio? Si hablamos de burnout, hablamos del quemado. Hay que evitar incendiarse en un proceso de trabajo. El burnout tiene que ver con un contexto laboral, social, de sacrificio excesivo. Uno puede terminar desgastado emocionalmente en ese proceso. Sin embargo, ¿cuál va a ser el foco? Cuando yo genero un espacio de supervisión, genero formación continua, genero análisis, estoy logrando que el profesional, el acompañante terapéutico, trabaje desde lo ético, desde lo humanizado. Es decir, si yo trabajo desde una posición ética, desde una posición deontológica, voy a evitar el burnout y voy a generar un empoderamiento. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el empoderamiento respecto al texto de Loiden? Dice que hay que hacerse cargo de los problemas, que hay que avanzar para poder revertir esa impotencia. Hay que favorecer el control personal, movilizar las habilidades que cada uno tiene y favorecer los estados de salud. Los tiempos de relajo son sumamente importantes para poder trabajar la calidad de vida del profesional, que está sumamente desgastada, revalorizar la ética y la formación, chicos, de la teoría y la práctica. Por eso valorizo las cuestiones que tengan que ver con una tecnicatura porque le dan sentido al acompañamiento terapéutico desde lo formal. ¿Qué competencias va a desarrollar uno desde lo ético para hacer la información mata incendio en esta capacitación continua? Ser claros en la comunicación, hacer terapia, formarnos, respetar, ser puntuales, el secreto profesional y controlar el lenguaje no verbal. Si yo me formo, me analizo y me superviso, me garantizo el autocuidado de mí mismo, evito el burnout, evito el agotamiento y puedo co-construir profesionalmente para poder trabajar en equipo y poder generar nuevos agentes de la salud mental. Y finalmente vamos a hablar de el mejor consejo para cerrar esta clase, por lo menos la parte teórica, después les voy a explicar las consignas. El mejor consejo que les puedo dar, chicos, acá a la distancia es autocuidarse. ¿Por qué? Porque autocuidarse es dar calidad de vida a nosotros y al paciente. Hay 2 tipos de factores puestos en juego en un acompañamiento terapéutico. Los de riesgo y los protectores. Tenemos que buscar los protectores, porque tienen que ver con lo interno, con lo externo de la persona. Todo lo que me pueda a mí proteger, resguardar de un proceso de estrés va a ser un factor protector. Todo lo que yo pueda hacer trabajando desde mi propia mirada va a ser un factor protector, chicos. Ahora, los factores de riesgo van a tener que ver con lo social, con lo químico, con lo físico, con todas aquellas características del ambiente que me pueden generar algún daño. Eso va a generarme la posibilidad de enfermar. Y a su vez va a tener que ver con el concepto de distrés. ¿Se acuerdan que dijimos de eustrés? Y hablamos de distrés. El eustrés era el positivo, el distrés era el negativo. Si yo estoy distresado, ¿sí? Voy a estar distresado porque tardaron en pagarme, por la burocracia, por problemas con el paciente, con otros profesionales, porque el AT que me releva en el turno no sigue, por la sobreimplicación, por no poder tomar distancia del caso. Todo esto quema, chicos. Aunque parezca una pavada, todo esto quema y genera estrés. Por eso es importante la terapia personal, porque me permite trabajar lo transferencial, lo contratransferencial y todas las escenas. Ahí dice temáticas, porque esto corrige, pero son las escenas temidas del profesional. Quiero que les quede claro eso. La terapia es la base para poder autocuidarnos y tener calidad de vida y reivindicar nuestro rol en lo práctico todo el tiempo. Es sumamente importante entender eso. Bien. Finalmente, vamos a hablar de las consignas. Esto es toda la unidad 2, donde recorrimos la cuestión de la ética, desde las leyes, desde la moral, la deontología. Entre Ríos y Córdoba hicimos la comparación. Hablamos de los 4 ejes: formación continua, terapia personal, supervisión y trabajo en equipo. ¿Para qué están todos estos videos que puse en el pizarrón digital? Para hacer esta actividad, que ya la subí. Dice, el concepto de supervisión y la ética en el AT. Para realizar esta actividad van a tener que ver este video que los van a estar terminando ahora. Y tiene 3 consignas. Esta actividad que me la van a tener que entregar en mayo recién, porque las actividades que siguen van a ser netamente de clases con video para que puedan seguir el pizarrón digital. Son 3 archivos.
El primero es el código de ética de la ATRA, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Después hay un texto de mi supervisor, de Rino de Mossi, cuando yo trabajaba como AT, que habla del concepto de supervisión y habla del concepto de coordinación, más que el de supervisión. Pero estamos hablando de supervisión y coordinación, por eso le puse supervisión. Y el otro es un texto que habla netamente del concepto de supervisión. Van a tener una consigna para cada texto. Son textos cortos, salvo el de supervisión, este que les estoy señalando, los otros son textos cortos. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que en función de esta clase y en función de los videos que puse en el pizarrón digital, que hagan un resumen narrativo, a modo de evaluación narrativa, y sinteticen lo que escucharon de la clase y de los videos que les puse en el pizarrón digital. Y quiero que me respondan una pregunta también en esa evaluación. ¿Por qué es tan importante el marco legal de la profesión del AT? Tomando el texto de Rino de Mossi y el escrito de Rengifo y Serrano, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que planteen los ejes del texto de Rino y que me digan por qué habla de coordinación y no tanto de supervisión, por qué es importante, ¿sí? En función de los contenidos del libro de Lionel Lloyd. ¿Por qué es importante hablar de supervisión? Tienen que sintetizar el texto de Rengifo, que es un texto claro, y después les pido que comparen ambos textos para que hagan una síntesis de esos. Y en tercer lugar, les voy a pedir que hagan un punteo y que puedan analizar lo que vimos o lo que estoy explicando en estos videos con el código deontológico del acompañante terapéutico de la ATRA. Espero se haya entendido. Tienen tiempo hasta mayo para hacer estas cuestiones. Nos va a llevar tiempo la unidad 2 porque es sumamente importante. En la semana que viene les voy a subir el video de la unidad 3 que no va a tener actividad. Van a ser 1 o 2 videos que sinteticen todas las cuestiones de la función política del acompañante terapéutico y la actividad práctica. Espero les haya servido, tienen para entretenerse, espero que estén bien, cuídense, les mando un codazo. El sábado tienen la clase de psicopato subida. Buen fin de semana. Chao, chao.